Me da mucha vergüenza contar esto, Sofía. Pero ahí estaba yo, señalando la foto de mi tía abuela en la sala de mi casa y le dije a mi amigo australiano, ella es mi esposa. ¡Mi esposa! No puede ser, James. Por favor, ¿tu tía abuela tendrá qué? ¿80 años? 92, Sofía. 92. El pobre Mark se quedó pálido. Me miraba con una cara de James. No sabía que te gustaban las mujeres tan maduras. Y yo no entendía nada hasta que me di cuenta de que confundí esposa con abuela. Un cortocircuito total. Los nervios de presentar a la familia son reales. Te pones a pensar en el vocabulario, en no quedar mal y ¡puf! Terminas casándote con tu abuela por error. Eso me sucedió. Y lo curioso es que psicológicamente, cuando presentamos a alguien que amamos, nuestro cerebro se enfoca más en la emoción que en la precisión gramatical. Por eso los errores con la familia son tan comunes cuando aprendemos un idioma, incluso en niveles avanzados. Es como si el cariño nos nublara el género de los sustantivos. Tiene sentido. Es un momento de mucha presión social, aunque sea entre amigos. Pero hoy vamos a bajar esa presión, ¿no? Vamos a escuchar a alguien que lo hace con mucha más naturalidad que tú con tu tía abuela. Definitivamente, vamos a escuchar a Mateo. Es un niño mexicano, tiene 12 años y le está enseñando su mundo, o sea, su familia, a Leo, un chico que acaba de llegar de otro país. Escuchen cómo lo explica Mateo. Es pura lógica de niño, sin complicaciones. Pues mira, Leo, esta de allá, la que está gritando como loca porque casi me toca canasta, es mi mamá, se llama Elena. Se ve que sabe mucho de básquet, ¿no? ¿Qué va? No sabe nada, pero le gusta echar porras. Y el señor que está sentado al lado, el de la gorra azul, es mi papá. Él es más tranquilo, ¿ves? Se llama Ricardo. Ah, ya. ¿Y el niño chiquito que está corriendo con el perro es tu hermano? Sí, ese es Santi. Es mi hermano menor. Tiene 6 años y es un poco latoso, la verdad. Santi, deja al perro en paz. Y esa chava que está con el celular allá en la banca es mi hermana mayor, Laura. Tiene 16 y siempre está de mal humor. Típico de las hermanas mayores. Mi hermana es igual. Oye, ¿y ellos son tus abuelos? ¿Los que traen los helados? Sí, son los papás de mi mamá. Mi abuelo Paco es súper buena onda. Siempre nos trae dulces a escondidas de mi mamá. Mi abuela se llama Rosa. Oye, Leo, corre, que ya vienen los helados de limón. Siempre nos trae dulces a escondidas. Me encanta el abuelo Paco, James. Es el héroe de la historia. Es el prototipo del abuelo latino, ¿no? El cómplice. Me gusta mucho cómo Mateo usa frases muy sencillas para definir a cada uno. Por ejemplo, cuando dice de su mamá, la que está gritando. No usa estructuras complejas, solo describe la acción para que Leo la identifique. Sí, y me llama la atención que usó la palabra chava para su hermana. Esa chava que está con el celular, dijo. Eso es muy de México, ¿cierto? Es muy de México. Chava o chavo es simplemente una forma de decir chica o chico. Pero fíjate en algo que mencionamos antes, Sofía. Mateo dice, él es mi hermano menor y ella es mi hermana mayor. En español es clave ese orden. Primero el parentesco, luego el adjetivo de edad. No decimos mi mayor hermana. Cierto. Suena raro si lo dices al revés. Oye, James, y cuando Mateo dice que su hermano es latoso, me suena a que hace mucho ruido, como una lata. ¿Tiene que ver con eso? Muy bien. Es una conexión lingüística genial. Latoso viene de dar lata, que es molestar o ser fastidioso. Es una palabra muy común para describir a los niños inquietos. Psicológicamente, los niños como Mateo usan adjetivos muy directos. O eres buena onda o eres latoso. No hay puntos medios. Es verdad. Y hablando de buena onda, me gusta que Mateo no solo dice los nombres, sino que añade un rasgo de personalidad. Por ejemplo, dice, mi papá es más tranquilo, mi hermana está de mal humor.
Eso ayuda mucho a que el vocabulario de la familia no sea solo una lista de etiquetas, sino que cobre vida. Totalmente. Al final, presentar a la familia es contar una historia cortita de quiénes son. Por ejemplo, ¿notaste que usó papás de mi mamá para referirse a sus abuelos maternos? Es una forma muy natural de aclararlo si no quieres decir abuelos maternos, que suena a documento legal. 1000 veces mejor decir los papás de mi mamá. Es más cálido. Vamos a escuchar el diálogo una vez más, ahora que ya saben quién es el latoso y quién es la chava del celular. Van a ver que entienden todo mucho mejor. Presten atención a cómo Mateo cambia el tono cuando habla de su abuelo Paco. Se nota que lo quiere. Pues mira, Leo, esta de allá, la que está gritando como loca porque casi me toca canasta, es mi mamá. Se llama Elena. Se ve que sabe mucho de básquet, ¿no? ¿Qué va? No sabe nada, pero le gusta echar porras. Y el señor que está sentado al lado, el de la gorra azul, es mi papá. Él es más tranquilo, ¿ves? Se llama Ricardo. Ah, ya. ¿Y el niño chiquito que está corriendo con el perro es tu hermano? Sí, ese es Santi. Es mi hermano menor. Tiene 6 años y es un poco latoso, la verdad. Santi, deja al perro en paz. Y esa chava que está con el celular allá en la banca es mi hermana mayor, Laura. Tiene 16 y siempre está de mal humor. Típico de las hermanas mayores. Mi hermana es igual. Oye, ¿y ellos son tus abuelos? ¿Los que traen los helados? Sí, son los papás de mi mamá. Mi abuelo Paco es súper buena onda. Siempre nos trae dulces a escondidas de mi mamá. Mi abuela se llama Rosa. Oye, Leo, corre, que ya vienen los helados de limón. Bueno, James, me quedé con ganas de un helado de limón como el de Mateo. Pero antes de irnos, tenemos que dejarles un pequeño reto a los que nos escuchan, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntenos en los comentarios quién es la persona más buena onda de su familia y por qué. Usen esa frase. Mi, más miembro de la familia, es muy buena onda porque... Completen la oración. Obvio, en español. ¡Me encanta! Yo voy a leer todas las respuestas, así que esmérense, porque también voy a responder sus comentarios. Y si quieren seguir mejorando su español, escuchen todos los episodios del podcast Real Spanish Voices. Sofía, tú vas a poner que yo soy la persona más buena onda, ¿verdad? Depende de si hoy me invitas un helado, James. Justo me acabo de quedar sin efectivo, pero nos vemos en el próximo episodio. James, mi helado. Sofía, voces reales.